es un diminutivo de dos palabras que es Educational Technology, o sea, tecnología para educación o tecnología educativa. Y uno puede decir que tiene como dos ramas esta sigla o esta manera de denominar educación y tecnología. Una tiene que ver con una rama más académica en cuanto a la posibilidad de estudiar, analizar o revisar procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva tecnológica, y la otra en la práctica, que tiene que ver con tecnología dispuesta o utilizada en contextos educativos. Ahora bien, ahora vamos a hacer como una bajada un poco más profunda de a qué podemos denominar EdTech, y tiene que ver con una definición que muchas veces no se utiliza, que tiene que ver con la definición de tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día uno asocia tecnología con una aplicación, con internet, con alguna herramienta de tipo digital, y en realidad la definición de tecnología es mucho más sencilla que eso. Y tiene que ver con la tecnología son instrumentos, herramientas o procedimientos que se utilizan en un determinado campo o sector. Por ejemplo, la escritura. La escritura, que para todos nosotros es algo, ni siquiera es una tecnología, justamente porque estamos pensando en algo nuevo por tecnología, eso es una tecnología, es una herramienta que utilizamos para comunicarnos. Dicho esto, o por qué lo digo, es porque comúnmente en EdTech solo englobamos, o qué vamos a encontrar en el conjunto de EdTech, aquellas herramientas o aplicaciones o del mundo digital utilizados en educación, y no necesariamente es así. Podríamos entender como cualquier tecnología, cualquier herramienta o procedimiento de algún campo disciplinar, que en este caso lo ocupamos en educación. Y entonces podríamos estar hablando de metodologías de enseñanza-aprendizaje nuevas o que ocupen herramientas que originalmente eran pensadas para otro sector. Yo creo que EdTech es un campo que está en completo crecimiento y ordenamiento. ¿Cómo llega? Yo creo que llegó muy desordenadamente e irrumpió, como pasa en todos los sectores cuando un sector está como en desarrollo o es relativamente nuevo, y ahí yo creo que lo que hay que como empezar a entender o comprender es que uno llegó, y ahí hay que hacer como una distinción. Llegó muchas veces, y esto lo digo porque probablemente podamos aclarar algunas dudas, es entre ocupar tecnología en la sala de clase y que eso tenga un sentido didáctico pedagógico. Entonces EdTech llega desordenadamente y llega entre estados, al menos en Latinoamérica, donde los sistemas educativos no funcionan bien o no son de la cobertura y la calidad necesaria, donde se confunde acceso a dispositivos o a la tecnología con tecnología utilizada con fines educativos. Entonces en muchos estados está esto de no, todo el mundo tiene que tener una tablet, todo el mundo tiene que tener una computadora y no sé qué, y eso es acceso a un dispositivo, y eso no significa que igual ese dispositivo sea utilizado o esté preparado para ser utilizado en educación. Pero yo creo que de ahí, que fue como el comienzo, a cómo va moviéndose el sector EdTech, va ordenándose, va proponiendo nuevas cosas, mejores cosas que mejoren la labor docente, ordenando su oferta, y tendrá que ver justamente con países, con estados, con políticas y todo. Yo creo que llega en un buen momento, y en un momento complejo en el sentido de que la irrupción de EdTech con las fracturas o debilidades que ya tenían los sistemas educativos hicieron de alguna manera una como explosión y un encuentro que seguramente habrá que ir mejorando.